En conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Apostolicus busca, conoce, ama. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y agradezco el favor de su atención en esta emisión semanal dedicada a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. El día de hoy hemos preparado para usted un programa bastante robusto, ya que hablaremos acerca de San Esteban, el Día de los Santos Inocentes y San Francisco de Asís. Así que lo invito a que nos acompañe. No olvide que puede escucharnos al sintonizar su radio, el 1370 de amplitud modulada, pero también recuerde que puede hacerlo en línea por medio de apostolicus.com desde cualquier dispositivo móvil, un celular, una tableta electrónica o su computadora, para que escuche en tiempo real la transmisión de todos los contenidos preparados para usted. También permítame hacerle la invitación a que nos siga a través de Facebook en Siguiendo los Pasos de, para que se comunique con nosotros, nos escriba, nos cuente si ha recibido algún favor por intercesión de algún santo del que hemos hablado, ya sea en esta semana, en semanas anteriores, o cómo le fue de Navidad, ¿no? Desearles también feliz Navidad a todos nuestros amables radioescuchas, y pues bueno, todo lo que nos quiera platicar, nos va a dar mucho gusto que se ponga en contacto con nosotros. Recuerde, Siguiendo los Pasos de en Facebook. Y bueno, como ya es costumbre para este primer segmento, haremos el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. Comenzamos en la semana correspondiente a partir del 22 de diciembre y hasta el día de hoy 28. El día 22 de diciembre se celebró a Santa Francisca Saverio Cabrini, fundadora de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Francisca, ella entendió que la modernidad habría sido marcada por enormes flujos migratorios y personas en busca de paz y futuro, y pues a ellos fue a quienes ella le brindó servicio, de quienes se ocupó. Entonces esa es Santa Francisca Cabrini, según el Papa Francisco. Y la Iglesia la recuerda como patrona justamente de los inmigrantes. El día 23 de diciembre se celebró a San Juan de Ketty, sacerdote. Él, nació, como les menciono, en Ketty, Polonia. En el año 1390, él fue un sacerdote y docente de filosofía en la Universidad de Cracovia. Fue elegido como preceptor de los príncipes polacos con su pago, con lo que le daban a partir de esta actividad. Él daba de comer a los pobres que iba encontrando en su camino, en su andar. Entonces, él, pues estimado por la mayoría de las personas por su caridad, pues eso fue lo que él se ganó, ¿no? Atendiendo a los pobres a partir de este dinero que él podía obtener con esta actividad. Y él murió durante una misa de vigilia en Navidad del año 1473. El 24 de diciembre se celebró a Santa Tarsila, virgen romana, tía de San Gregorio Magno. Ella fue una monja romana y tía paterna de Gregorio I Magno, que fue pontífice del año 590 al año 604. Ella, era muy alabada por su sobrino por su fe y caridad. Entonces, ella prácticamente se dedicó toda su vida a la oración y a la ayuda del prójimo en dificultad. Ella, pues, no se encerró en el monasterio, sino que ella salió a las calles para poder asistir a los pobres y particularmente a la gente enferma que no tenía recursos. El mismo 24 de diciembre se celebró a Santa Irma Abadesa. Ella vivió entre el siglo VII y VIII. Fue una abadesa benedictina del monasterio de Treveris, hoy actualmente es territorio alemán. Según la tradición, ella se cuenta que ella fue hija de San Dagoberto, rey de Austrasia, la parte oriental de la Galia Merovingia. Entonces, ella ayudó a San Philip Bordo, un monje inglés evangelizador de Frisia, y pues esta fue su principal actividad, no la evangelización
El día 25 de diciembre se celebró a Santa Anastasia mártir. Ella, vivió en el tiempo de Diocleciano, ya nos ha sonado ese nombre en varias ocasiones. Santa Anastasia, ayudó a los cristianos de Roma que fueron perseguidos por el emperador Diocleciano. Fue arrestada en Sirmio, no aceptando renegar de su fe, que fue como les menciono, ya en otras ocasiones hemos hablado de algunos mártires justamente en este periodo de la historia que pues eran perseguidos tanto por su fe cristiana como por apoyar a otros cristianos. Entonces, ella es embarcada en una nave agujerada, pero ella se salva milagrosamente. Entonces es nuevamente capturada y continuando pues a no querer abandonar su fe, ¿no? Pues al final lo que deciden hacer es pues quemarla viva, y así es como ella murió. También el mismo 25 de diciembre se celebró a la Beata María de los Apóstoles. Ella fue fundadora de las Hermanas Salvatorianas. Ella, su nombre de nacimiento es Therese von Wollenweber. Ella era hija de un varón alemán. Ella pues estaba enamorada, era apasionada de las misiones, incluso probó distintos institutos para poder consagrarse como una religiosa, y su vida se iluminó cuando conoció al padre Juan Jordán, quien con él fundó las Hermanas del Divino Salvador en Tivoli. Ella muere el 25 de diciembre del año 1907 a los 74 años. Como ven, vamos viendo que son de diferentes lugares del mundo y algunos más contemporáneos que otros, pero al final pues algo que los va uniendo es esta fe y el protegerla cuando son mártires, que pues ese es el tema, que al no renegar de su religión, sino que protegerla, pues es que sufren el martirio. El día 26 de diciembre se celebró al Beato Urbano V, que fue papa. Su nombre fue Guillermo de Grimoire. Él fue un monje benedictino de origen francés. Fue elegido papa en Aviñón en el año 1362 y su pontificado duró hasta el año 1370, ya con el nombre de Urbano V. Él, intentó nuevamente regresar a la sede apostólica a Roma, también reunir a la Iglesia de Oriente y de Occidente, pero pues en estos intentos falló. Él, pues se trataba de un hombre austero que principalmente ayudaba a los pobres y luchaba por combatir con fuerza la corrupción dentro del clero. El mismo 26 de diciembre se celebró a San Anastasio también, que fue papa. El Anastasio de Massimi, de una familia noble de Roma, fue elegido papa en el año 399. Él, era profundamente espiritual, según se tiene registro, y vivía pobremente. Él se dedicó a defender con valor la fe católica, contrastando el donatismo, que era pues una herejía que quería una iglesia rigorista y pauperista. Él murió en el año 401. El día 27 de diciembre se celebró a San Juan Apóstol y Evangelista. A Juan, el apóstol amado por Jesús, se le atribuye el cuarto evangelio. Las 3 cartas y el Apocalipsis provienen de la tradición de las iglesias juánicas. Y él fue el más longevo de los 12 y no murió martirizado. Él se tiene registro que murió pacíficamente, que pasó el resto de su vida en Éfeso junto a la Virgen María, que Jesús le había confiado en la cruz antes de morir. También el mismo 27 de diciembre se celebró a Santa Fabiola, discípula de San Jerónimo. Ella, de origen romano, de familia noble, de los Fabi, se casó en 2 ocasiones. Ya viuda, se convirtió al cristianismo, renunció a todos sus bienes para poder construir un hospicio para enfermos menesterosos. Ella, se volvió discípula de San Jerónimo en Palestina. Regresa años después a Roma, ya viviendo como eremita y ayudando a los más pobres. Y el día de hoy se celebra a los santos inocentes mártires, de quienes les vamos a hablar más adelante. Y es momento de ir al primer corte comercial. Continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de San Esteban. Regresamos. Un llamado a ser testigos del amor de Dios. Apostolicus
1370 AM. Sé instrumento de paz y esperanza. Apostolicus 1370 AM. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Les recordamos que pueden encontrar información interesante sobre la programación de Apostolicus. Busca, conoce, ama, también otros contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Si usted, ya es de los que utiliza un poquito más el Facebook, se le hace más fácil navegar ahí, pues nos puede encontrar en la página oficial como Apostolicus. También si utiliza Twitter, nos va a encontrar como Apostolicus MX. De igual manera, si usted busca en YouTube, así nos va a encontrar también como Apostolicus MX. También tenemos cuenta de TikTok como @Apostolicus. Y en Instagram puede encontrarnos como Apostolicus_MEX /. Entonces lo invitamos a que por favor visite nuestras redes sociales de la estación para que encuentre más contenido. Y bien, vamos entonces a comenzar a hablar sobre San Esteban. A él, como le mencionaba hace unos momentos antes del corte, se le celebra cada 26 de diciembre. Él forma parte de los festejos de la octava de Navidad, que si recuerda usted la semana pasada, hacíamos mención que hay 2 octavas importantes dentro de la Iglesia Católica, la octava de Navidad y también la que se celebra en Semana Santa. ¿Qué es una octava? Son 8 días consecutivos a los que se celebra una solemnidad importante de nuestra fe católica, en este caso, como le mencionaba, la de Navidad. Entonces, dentro de esta octava forma parte la celebración a San Esteban, porque, según los testimonios de los que se tiene registro, él era un judío helenístico y uno de los 7 diáconos de la primitiva comunidad de Jerusalén, que habían sido consagrados por los apóstoles mediante la imposición de las manos y que les ayudaban a los propios apóstoles en su labor. Él, Esteban mostró desde el principio grandes dotes de predicador y bastante carisma. Él fue incluso uno de los primeros en seguir a los apóstoles. Entonces, San Esteban era uno de los hombres de mayor confianza de los apóstoles. Él, habló y defendió muy bien en su momento a Jesucristo. Él era muy, muy apreciado en la comunidad de Jerusalén. Incluso dentro de los registros que se tiene, él, se le describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que al final realizaba prodigios y milagros, pero obviamente algunos de la sinagoga ya no estaban de acuerdo, entonces comenzaron a instigar o a incitar al pueblo, particularmente a los ancianos y a los escribas, para que ellos dijeran que lo habían escuchado decir o pronunciar a San Esteban, en su momento solo Esteban, pronunciar expresiones blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, por este motivo, por estos testimonios falsos, es que se señala que fue llevado ante el Tribunal Supremo de la Nación en su momento, el Sanedrín, como es conocido, para ser acusado con falsos testigos, como les hago mención. Entonces, ellos argumentaron que Esteban afirmaba que Jesús iba a destruir el templo y acabar con las leyes de Moisés. Y esto estamos hablando de que ocurrió en el periodo posterior a Pentecostés. Entonces, ante esta situación, Esteban no se atemorizó, por el contrario, él pronunció lo que llaman un impresionante discurso en el cual fue recordando toda la historia del pueblo de Israel y su salvación. Está en Hechos 7, a través del cual, exhortó a los judíos a rectificar y lo reprendía dentro de este discurso por haber llegado al extremo no solo de no haber reconocido a Jesús como su Salvador, sino de haberlo además crucificado, ¿no? Entonces, él decía, Dios había preparado la venida del justo, pero ellos habían resistido al Espíritu Santo, así como sus padres habían perseguido a los profetas. Entonces, citando, decía él, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios.
que fue con lo que concluye este discurso Esteban, y pues claro que estas palabras pues le costaron bastante caro, ¿no? Porque si ya de por sí no estaban de acuerdo con las actividades que él realizaba y el apoyo que tenía con los apóstoles, bueno, pues todavía reafirmando y confirmando esto, pues eso los llenó de ira y lo llevaron a las afueras de la ciudad a pues apedrearlo. Entonces a sus pies dispusieron el manto de Esteban, y mientras las piedras lo golpeaban, que como le digo, este tipo de situaciones nunca son cómodas de platicar, pero pues al final tenemos que conocer los hechos, ¿no? Entonces les menciono que pues bueno, fue lapidado mientras a él lo golpeaban justamente con las piedras. Esteban pidió a Jesús que acogiera su espíritu y perdonara a sus asesinos. Entonces, ¿cuál sería el poder de esas oraciones por sus agresores? Que bueno, de entre los que aprobaron que se asesinara a San Esteban estaba Saúl, quien, bueno, pues pasó de ser uno de los feroces perseguidores de los cristianos en aquella época a convertirse después en el llamado apóstol de los gentiles, a San Pablo, ya con ese nombre. Entonces, para que veamos, ¿no?, cuál es el poder de las oraciones en todo momento, ¿no? Entonces, los que pues lo apedraban, como les decía, dejaron ahí los vestidos junto al futuro San Pablo, a Saúl, o Saulo, como se narran en el escrito, y bueno, que después se convertiría por estas oraciones que hizo Esteban como mártir en San Pablo, y bueno, que aprobaba además en ese momento ese delito. Y bueno, mientras él estaba siendo apedreado, como les decía, tal cual citándolo, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así es como él pidió que Dios se llevara su espíritu, y bueno, de rodillas dijo con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y en cuanto él dijo esto, falleció. Se dice pues que su fallecimiento ocurrió entre el año 34 y 37 después de Cristo. Entonces los cristianos, bueno, rescatan su cuerpo y le dan cristiana sepultura. Entonces, ¿por qué es importante San Esteban? Bueno, como ya les mencionaba al inicio de este relato, pues fue de los principales seguidores de los apóstoles, pero también porque a San Esteban se le llama protomártir, porque él fue el primer mártir conocido de la historia de la Iglesia Católica. Que bueno, me dirá que es protomártir. Bueno, proto es el prefijo que proviene del griego y significa primero. Y pues bueno, como ya habíamos platicado en emisiones anteriores, podemos recordar que el término mártir viene también del griego, que significa testigo. Y que bueno, martirio vendría a ser testimonio. Entonces, por lo tanto, los mártires son los testigos de la fe. El mártir, digamos, en la acepción que hoy se tiene del concepto, pues es todo aquel que da su propia vida por la verdad del evangelio. En este caso, pues bueno, San Esteban fue el primer testigo de la fe cristiana, ¿no? Él fue el primero. Entonces, de ahí la importancia de San Esteban, ¿no? Y bueno, se tiene registro de que el lugar del martirio de San Esteban en Jerusalén, bueno, se coloca tradicionalmente en las afueras de la puerta de Damasco, donde pues hoy surge o está la iglesia de San Etienne. En el cristianismo, bueno, pues se puede decir que la devoción a San Esteban fue inmediatamente fuerte, porque de por sí ya era muy conocido y era querido, y después de el hecho, pues obviamente aumentó el fervor hacia esta persona, ¿no? Y las noticias sobre sus reliquias, bueno, se tiene registro desde el año 400 después de Cristo. Entonces, digamos, podemos decir que son 3 siglos aproximadamente después, pero digamos, para hacer un hecho histórico, considerando la cantidad de años, pues es poco tiempo realmente. Y luego, para que él fuera, digamos, venerado como se le tiene esa devoción actualmente. Y bueno, el eco de su vida o el legado que él dejó, sobre todo pensando en su martirio, pues ha permeado profundamente en el arte, porque hay muchísimas representaciones sobre
sobre este momento particularmente, y que bueno, a menudo se le representa con piedras decorativas o con una palmera. Entonces, pues un dato curioso de San Esteban es que tan solo en Italia existen 14 municipios que llevan su nombre. Entonces es como de los datos que tenemos sobre San Esteban, y diríamos, bueno, ¿qué pudiéramos comenzar a reflexionar acerca de San Esteban? Bueno, pues si bien es cierto que las condiciones actualmente parecieran ya no ser las mismas en cuanto a la persecución del catolicismo, podríamos decir, bueno, Marisol, es que pues hay países, ya no nos veríamos nosotros en esas situaciones, pero no, sí hay países en los que continúa prohibiéndose que se practique la fe católica, incluso por ley, por ejemplo, como en el caso de Corea del Norte, en donde pues está prohibido celebrar la Navidad. Imagínense, nosotros pudiéramos dar testimonio, podemos decir que gracias a Dios pues como nos preguntamos cómo te fue de Navidad, cómo te la pasaste, muy bien, pero hay países en los que las personas no pueden demostrar, como lo podemos hacer nosotros libremente, algunas de nuestras tradiciones o parte de los ritos religiosos que nosotros llevamos a cabo por las diferentes solemnidades que se celebran. Entonces, bueno, pues este es el caso de Corea del Norte, ¿no? Allá está prohibido celebrar la Navidad por ley. Y así hay varios países, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto que hay otras maneras de persecución, que no tiene que ser al extremo, pero pues son a manera de persecución literal o también de censura. Entonces, es ahí donde nosotros podemos poner en práctica el ejemplo de la fe, y pues que pudiéramos describir como fiel y firme a Dios por parte de San Esteban, ¿no? Por ejemplo, es muy común que actualmente, no sé, vemos publicaciones donde se hace mofa de la religión, ¿no? O que se hace una publicación, por ejemplo, donde viene un dato impreciso de alguna tradición, y muchas veces no tenemos el valor de corregir, porque no, ¿qué me van a contestar yo para que me meto en problemas? ¿No? Algo tan simple, ¿no? Ya no, digamos, irnos a un extremo como sucedió con este primer mártir de la iglesia, sino ese tipo de cuestiones, el no continuar, ¿no? Ni fomentar falsas tradiciones, por ejemplo, como ya lo habíamos platicado en su momento hace 2 semanas, si no me equivoco, sobre evitar, por ejemplo, que los niños crean en Santa Claus y perpetuar esta tradición de Santa Claus te va a traer un juguete. ¿Por qué? Pues porque al final es un ser, es un personaje ficticio creado justamente para desdibujar el verdadero San Nicolás. Ahí el tema es ese, ¿no? Que muchas veces los católicos preferimos no meternos en problemas, pudiéramos decir, tibios, y evitamos, ¿no? El conflicto, porque decimos, no, pues hay que respetar la libertad de creencias, sí, pero no por eso hay que ser laxos o tan flexibles y tomar a la ligera también algunas otras cuestiones que pudieran ser más un ataque que algo sin intención. Entonces es donde tenemos que abrir bien los ojos, y no es un llamado como al conflicto, ¿no? Sino simplemente es el tener cuidado con lo que se consume en todo sentido. Lo que consumimos en cuanto a medios electrónicos, desde páginas de internet, lo que consumimos como música, lo que consumimos como productos, porque en algunas ocasiones también hay mercancía o hay algunos productos que tienen cierta finalidad o cierto objetivo, y entonces el tomar a la ligera ese tipo de cuestiones es lo que pues habría que reflexionar un poquito más, ¿no? Es donde ahí, mi estimado Radio Escucha, le hago la invitación a que se mantenga firme en su fe. Digo, no hace falta, como le decía, que tengamos que vernos en una situación extrema de prohibición o de censura, ni de incitar a que con rencor desdeñemos a quienes tienen otras creencias, pero sí distinguir lo que realmente pertenece pues a nuestra fe católica,
porque es muy común, por ejemplo, en estos días luego, que déjame ver mi horóscopo, qué signo zodiacal eres, y pues eso es esoterismo, son supersticiones, o son cuestiones que sin querer o sin fijarnos mucho, realmente parecieran inofensivas, pero que realmente detrás de eso, pues, hay muchas cosas en contra de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo voy a ir al templo, voy a ir acá, no sé qué, y luego voy a ir a meditar, porque a mí me gusta mucho el yoga. Bueno, antes de practicar ciertas disciplinas también hay que conocer, hay que investigar un poquito más, porque eso también no abona mucho la ignorancia, ¿no? Es uno de los males más comunes actualmente, que pareciera que tenemos tanta información a la mano que luego es imposible revisarla toda y caemos en la desinformación a final de cuentas. Entonces, que seamos muy críticos y bastante observadores de lo que consumimos, de lo que hacemos, lo que decimos y también de lo que recibimos de las otras personas. Sí, entonces esa sería, creo yo, la más importante reflexión sobre el ejemplo de San Esteban, el mantenernos firmes y fieles a Dios, pero también el no digamos, flaquear ante el ataque de quienes están en contra de nuestras propias creencias. Si nosotros no atacamos a los demás, pues tampoco tendríamos por qué recibir, ¿no?, comentarios. Entonces, es eso, ¿no?, mantenernos firmes, defender lo que vaya siempre a favor de la dignidad humana y no en contra, y pues defender sin miedo al que dirán los valores cristianos, como por ejemplo la vida, el amor, la familia y el respeto. Entonces, bueno, esa es la invitación y la reflexión. Vamos a ir un breve corte comercial. Continúe por favor con nosotros en Siguiendo los Pasos de. Regresamos. Apostólicos, busca, conoce, ama. Los apóstoles fueron enviados a ser discípulos. Únete. Apostolicus 1370 AM. En conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas, y bueno, como lo prometido es deuda, en este segmento vamos a hablar sobre los santos inocentes, que bueno, ya le hacía mención que se celebra justamente el día de hoy, 28 de diciembre. Y bueno, de acuerdo con el Evangelio, según San Mateo, cuando nació Jesús en Belén, algunos reyes magos se presentaron ante el rey Herodes para preguntarle dónde estaba el niño, ese rey de los judíos, para poderlo adorar. Bueno, aquí abro un paréntesis, ¿no? Porque dices, bueno, Marisol, acabas de decirnos que no creer en esoterismo y los signos del zodiaco, y me hablas de Reyes Magos. Bueno, pues los Reyes Magos, así era una denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente. La palabra mago proviene del persa magu usha, que significa sacerdote. Entonces esta palabra llega al griego ya como mago o plural magoi, refiriéndose ya a una casta de sacerdotes persas o babilonios específicamente, que bueno, se dedicaban a estudiar las estrellas en su deseo justamente de buscar a Dios, ¿no? Entonces pues del griego pasó al latín como magus en plural y ya pues llega al idioma español como mago. Entonces de ahí, ¿no?, el término. Entonces, bueno, Herodes, pues temiendo perder el trono, quiso saber más con la intención de mandar a asesinar a este rey de los judíos que lo iba a quitar del trono. Y bueno, consultó a diferentes escribas, luego se presentan estos reyes magos ahí con él y les pide que lo busquen y que ya que volvieran, pues le dijeran a él en qué lugar se encontraba, ¿no? Pero, bueno, los Reyes Magos, según se relata en el Evangelio, recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes y volver a su tierra por otro camino. Entonces, cuando Herodes se da cuenta de que los Reyes Magos lo habían pues engañado o que no habían hecho lo que él les dijo, pues se enfurece, ¿no? Y como se lee en el Evangelio, bueno, manda a matar a
todos los niños que estaban en Belén y en todo su territorio que tenían menos de 2 años. Entonces, bueno, es por eso que la iglesia venera a estos inocentes, a todos estos niños que como mártires de los primeros siglos, y puesto que fueron arrancados a la vida después de la venida al mundo de Cristo, pues se les conmemora cerca de la Navidad. Es por eso que es el 28 de diciembre, ¿no? Por deseo del Papa Pío V, es que esta celebración luego es elevada a una fiesta. Un poeta del siglo IV de nombre Prudencio, en el que llamó el himno de la Epifanía del Liber, denomina a estos mártires, estos inocentes, como flores de los mártires. En el poema los describe también como arrancados por el persecutor de Jesús, como tantos tiernos brotes. Entonces, pues bueno, los niños, sin saberlo, murieron por Cristo, y mientras los padres, como dice en este poema, lloran los mártires que mueren, bueno, Cristo hace sus testigos a aquellos que todavía no hablan. Explica también en un sermón un sacerdote y menciona, ¿no?, que qué maravilloso don de la gracia, porque qué méritos habrían tenido estos niños para vencer en este modo, ¿no? Todavía no hablan y ellos ya confesaban su fe en Cristo, que era lo que yo le decía. Nosotros a veces tenemos conocimiento de nuestra fe y no somos capaces, por temor al que dirán, de decir: sí, yo soy católico, yo creo en Jesús, yo creo en la Virgen, y esto para mí no está bien. Sí, no tenemos el valor, y eso es lo que justamente se resalta aquí, ¿no? Los pequeños ni siquiera hablaban, tenían menos de 2 años, y ellos ya se estaban convirtiendo en testigos de Cristo, ¿no? Ya lo confesaban. Entonces, decía este sacerdote, ¿no? Todavía no son capaces de enfrentar la lucha porque no mueven sus miembros, sus piernitas, sus bracitos, y sin embargo ya llevan triunfadores la palma de la victoria. Entonces, pues los santos inocentes, pues digámoslo así, son como esa pequeña avanzada de un ejército de mártires que han dado testimonio y que continúan dando testimonio con su sangre, la pertenencia a Cristo Jesús, como criaturas puras, en este caso hablando de estos niños que fueron asesinados, pues que habían escrito la primera página del largo elenco, por decirlo así, de mártires cristianos que vendrían después, ¿no? Que ya hemos hablado de algunos de ellos en algunas ocasiones. Incluso han sido asesinatos masivos, como los que en su momento hablábamos en Vietnam. Entonces, bueno, siempre han habido periodos en la historia en los que se persigue la fe cristiana, y bueno, para la tradición justamente cristiana occidental, pues el episodio evangélico de los santos inocentes mártires, pues es el típico ejemplo de cuánto la sed de poder puede incitar a delitos atroces, ¿no? Que en este caso era pues Herodes, en su afán de no perder el poder cuando ni siquiera sabía a qué clase de reinado se refería el rey de los judíos, pues hizo tal barbaridad, ¿no? Entonces, en efecto, los niños de Belén pues son víctimas del odio despiadado de Herodes hacia quien, bueno, habría podido obstaculizar sus planes de potencia y de dominio. Pero bueno, sobre este tema y sobre la historia de los niños de Belén, pues al ir pasando los siglos fueron realizadas diferentes obras de arte. Justamente en el año de 2016, en el Día de los Santos Inocentes, el Papa Francisco se dirigió a los obispos con una carta exhortándoles a escuchar el lamento y el llanto de las madres, tantas familias, por la muerte de sus hijos inocentes, porque estamos hablando de un hecho que ocurrió hace mucho tiempo, pero que realmente nunca ha dejado de pasar, ¿no? Actualmente la inseguridad, el crimen organizado, bueno, pues son también parte de esta lucha de poder, o de esta búsqueda de un poder en el que pues si me estorbas, pues adiós, ¿no? Entonces esto sucede, y es por eso que en su momento el Papa Francisco dirigió esta carta
para que los sacerdotes escuchen también el lamento y el llanto de estas familias que pues han perdido a sus hijos siendo inocentes de algún delito, ¿no? Que es lo mismo, digamos, el gemido de dolor de las madres que lloran la muerte de sus hijos inocentes frente a la tiranía y al desenfrenado afán de poder que tuvo en su momento Herodes. Entonces, como describió en esa carta el Papa Francisco, pues un gemido que hay también y que hoy podemos continuar escuchando, que nos toca el alma y que no podemos y no queremos ignorar ni hacer callar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no son las mismas o no son las únicas maneras en que ocurre esto, ¿no? Ahora ya ni siquiera esperan a que nazca un bebé para deshacerse de él, sino que ya puede ser en el momento que usted diga, desde el embarazo. Entonces, bueno, aquí no la invitación que hacía el Papa Francisco a todos los obispos de todo el mundo desde el año 2016 es a proteger la inocencia de los pequeños, ¿no? De los nuevos Herodes de nuestros días, ¿no? Bajo el peso del trabajo clandestino y esclavo, por ejemplo. También se hacía mención del peso de la prostitución y la explotación infantil, que es un tema que a lo mejor podemos ver de lejos y podemos no darnos cuenta y pensar que no sucede, pero que está sucediendo realmente, y que al final es una inocencia que se destruye en los niños, ¿no? También destruida, como hace mención el Papa Francisco, por las guerras, por la emigración forzada, porque en su país ya no están las condiciones dadas para tener una vida, ya no digan calidad de vida como se entiende con los recursos necesarios, sino ni siquiera para sobrevivir, ¿no? Entonces, pues todo esto que sucede, pues al final es lo que se denomina como los nuevos Herodes de nuestros días, ¿no? Que están terminando no solo con la inocencia, sino con la vida de los pequeños. Y bueno, al mismo tiempo el Papa hacía la recomendación a los obispos de escuchar el llanto y el lamento de la Iglesia y pedir perdón y llorar ante el dolor causado en los hijos más pequeños, reconociendo incluso el pecado de algunos de sus miembros, como es el sufrimiento y la historia de dolor de los menores, pues que han sufrido abuso sexual por parte de sacerdotes. Entonces, yo agregaría también algunas otras formas en que luego esos nuevos Herodes de la actualidad terminan con la inocencia de los niños, ¿no? Una de ellas, bueno, el uso de Internet sin vigilancia de los padres. El Internet es una herramienta buenísima para muchísimas cosas, pero si estamos hablando de niños y no hay vigilancia en el uso, pues por supuesto que esto se convierte más que en una herramienta, en un arma, ¿no? Entonces, incluso hay algunos juegos en los que muchas veces los padres no saben exactamente qué es lo que sucede cuando sus hijos los juegan. Solamente, mi hijo quiere este juego, se lo compro, pues porque sacó 10 o porque es Navidad. Entonces, pero no saben que dentro de los juegos hay interacción con desconocidos, que algunos juegos incluso incluyen un chat y es muy fácil que un adulto se haga pasar por un niño o por un jovencito, puede simular ser uno de ellos y ganarse la confianza. Entonces, ejemplos de ellos, bueno, pues Roblox, Among Us, hay muchos juegos en los que, digamos, hay una lista larga en la que luego, porque es complicado, porque ¿qué es lo peligroso de que nuestros hijos entren en interacción a través de estos chats con personas desconocidas? Bueno, ¿qué ocurre? Que a través de ese juego luego los invitan a alguna otra plataforma, por ejemplo, síganme en mi Instagram o síganme en otra donde la interacción es un poquito más amplia y bueno, pueden sin darse cuenta ellos, sin entender qué es lo que está sucediendo, al final puede ser sustraídos o pueden ser víctimas de la delincuencia, de robo de niños o incluso de pornografía infantil. Entonces tenemos que estar muy atentos con estos nuevos Herodes que existen en la actualidad. Entonces es como ese llamado también, ¿no? Ahora bien,
¿qué relación tiene el Día de los Santos Inocentes con que luego dicen, pues ese día es el día de hacer bromas, ¿no? Que porque, no sé, no prestes dinero porque no te lo van a regresar, o ten cuidado porque te pueden hacer alguna broma. Bueno, pues en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, pues este día, el 28 de diciembre, quedó marcado como un día para recordar, como ya les decía, a los santos inocentes. Sin embargo, en la Edad Media esta conmemoración se fusionó con algunas festividades paganas que se llevaban a cabo en esa época del año. Por ejemplo, una fiesta muy popular que se llevaba a cabo en Francia, la fiesta de los locos. Bueno, esta fiesta de los locos era una celebración desenfrenada, pues que incluía disfraces, burlas, comportamientos excéntricos y, por ejemplo, esta tradición permitía invertir los roles sociales durante ese día. Entonces, pues algunas personas se disfrazaban de otras, la autoridad se burlaba y todo el mundo, bueno, tenía carta blanca para hacer desorden, ¿no? Entonces, la Iglesia intentó frenar estas celebraciones, sin embargo, pues digámoslo así, el espíritu bromista sobrevivió. Y pues con el tiempo esta tradición medieval se ha venido mezclando con el sentido religioso de los santos inocentes, por lo que ha tomado de alguna manera un carácter festivo y chusco, ¿no? Entonces, por eso pasó a ser una jornada en la que algunas personas se burlan de la seriedad cotidiana y celebran la inocencia, por decirlo así, de manera lúdica, pero aquí ya es entendiendo la inocencia en otro sentido, ¿no? No en el sentido de los niños que murieron inocentes de alguna culpa, ¿no? Sino aquí es en la inocencia entendida como ingenuidad, ¿no? Entonces es por eso que las bromas, bueno, en este caso son elemento esencial para el Día de los Inocentes, que pues bueno, se originaron en esta transición que les menciono de un carácter trágico de esta conmemoración a pasarlo a un tono más humorístico. Entonces, pues bueno, esta transformación reflejó la incorporación de esta fiesta de los locos a nuestra celebración religiosa, adaptando ese espíritu irreverente en esta conmemoración cristiana. Esto no quiere decir que la Iglesia lo aprueba, obviamente, como les digo, desde entonces se intentaba erradicar, pero pues al final son de esas costumbres que le digo que deberíamos de evitar perpetuar. Entonces, bueno, como les decía, estas bromas simbolizan la inocencia o la ingenuidad de quienes la reciben, jugando pues con el engaño de manera ingeniosa. Por ejemplo, inocente palomita, que te dejaste engañar. Bueno, es muy común esa frase escucharla en esta fecha, ¿no? Recordando pues víctimas de engaños que pues que todo se trata de un juego, ¿no? Que a veces algunos realmente no lo toman a juego, ¿no? Si piden prestado y ya no lo devuelven. Entonces, pues sí, tradicionalmente esa es la costumbre que ampliamente se conoce, pues con un carácter más picaresco, ¿no? Entonces, bueno, con el paso del tiempo la tradición ha evolucionado y se ha adaptado a contextos modernos y culturales, pero sigue, pues, al final del día conservando esa esencia de ligereza y de humor, aunque, pues, bueno, algunas veces las bromas pueden cruzar los límites y la intención general, pues, sigue siendo esa, ¿no? De celebrar el ingenio y la sorpresa, elementos, bueno, pues, que agregaron a esta fecha, ¿no? Entonces, es por eso que se fue entremezclando una fecha con la conmemoración de otra celebración, ¿no? Entonces, para tenerlo claro, y bueno, vamos a ir un corte, regresamos a siguiendo los pasos al regresar hablaremos del santo al que le debemos la tradición del pesebre o nacimiento en nuestros hogares. Continúen la señal de Apostolicus, busca, conoce, ama. Sé un hombre sencillo con una misión extraordinaria. Apostolicus 1370 AM. Sé un auténtico discípulo de Cristo en el mundo de hoy. Apostolicus 1370 AM. Ya estamos de vuelta del corte en su estación Apostolicus, busca, conoce, ama. No olvide que puede encontrar información interesante sobre la programación, otros contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Recuerde Facebook Apostolicus, en Twitter y YouTube como Apostolicus MX.
Y bueno, ya en este segmento vamos a hablar de San Francisco de Asís. Y bueno, parte de los objetivos de este programa, al conocer la vida justamente de los santos, pues es saber, ¿no? Conocer la realidad de alguien que sí vivió y de quien se tienen registros, seguir acabando con información falsa o supersticiones que tienen que ver con la ficción. Y pues también otro de los objetivos del programa es justamente conocer el origen de algunas de las tradiciones y ritos religiosos que luego pues seguimos por costumbre familiar y que se pueden ir distorsionando con el paso de tiempo y pues el desconocimiento, ¿no? Al final del día. Entonces, bueno, en esta parte del programa vamos a conocer la historia del nacimiento o pesebre que tradicionalmente se coloca en los hogares. Y usted, amable Radio Escucha, me va a decir, bueno, Marisol, pues que tú no hablas de los santos, pues así es. Justamente por eso le voy a platicar al respecto, ya que esta bella tradición se la debemos a San Francisco de Asís. Y bueno, ¿quién fue San Francisco de Asís? Brevemente le comparto la biografía. A él se le festeja cada 4 de octubre, según la Iglesia Universal, a San Francisco de Asís, el hombre que se santificó abrazando la pobreza, el santo que reconoció a Dios en la naturaleza. Bueno, Cristo le concedió a Francisco el don de poderlo acompañar de cerca en los dolores de su pasión, ya que él recibió de nuestro Señor los estigmas en carne propia. Él vivió del año 1182 al año 1226 y bueno, su influencia hoy permanece intacta en la Iglesia en el amor a la naturaleza, el que al final es la creación de Dios, ¿no? Y en el deseo de protegerla en particular por el cariño que le tenían los animales. Y bien, ya refiriéndonos al tema del nacimiento, bueno, anteriormente pues ya se tenía una tradición consolidada, digámoslo así, de representaciones pictográficas del nacimiento de Jesús en pinturas o en representaciones rupestres y bueno, tal cual las conocemos hoy en día, pues ha sido el proceso o el producto de un largo proceso que probablemente inició alrededor del siglo III, cuando los cristianos figuraban a María con el niño recién nacido en brazos. Pero bueno, estas son imágenes que se encuentran, digamos, las más incipientes se encuentran en las catacumbas, que después en Roma, y que nacieron como lugares de entierro, pero que más tarde, debido a las persecuciones, se convirtieron luego en un lugar de refugio para quienes eran perseguidos. Entonces se tiene registro que la pintura más antigua de la Virgen con el niño Jesús se encuentra justamente en las catacumbas de Priscila, en la Vía Salaria, en Italia. Entonces esta es una obra de un artista desconocido del siglo III, como les menciono. Y bueno, esto es como lo que se tenía en cuanto a arte, digamos, de 2 dimensiones, o a las pinturas. Pero en víspera de la Navidad del año de 1223, en Greccio, un pequeño pueblo italiano de la provincia de Rieti, San Francisco de Asís inspiró la representación del nacimiento de Jesús, dando origen al que sería el primer pesebre de la historia. Bueno, Francisco, posteriormente santo, habría llegado ahí a Greccio en el año 1209, después de un viaje a Tierra Santa. Él, bueno, como de costumbre, se había ido a vivir a un lugar aislado en el Monte Lacerone, a unos kilómetros del castillo de la ciudad. Él llevaba una vida de ermitaño que interrumpía de vez en cuando para ir a predicar. Entonces, en esas interrupciones de esa vida de ermitaño, platicaba con un local, con una persona de ahí, un hombre llamado Giovanni Velita, y a él le dijo que quería recrear el ambiente de Belén y ver con los ojos del cuerpo cómo habían colocado al niño Jesús en un pesebre. Entonces él decía, quiero celebrar la Nochebuena contigo, le explicó a Giovanni Velita, ¿no? Dice, así que elige una cueva donde harás construir un pesebre y allí conducirás a un buey y a un asno e intentarás reproducir en la medida de lo posible la escena de Belén. Dices, mi deseo, quiero ver al menos una vez con mis propios ojos el nacimiento del divino infante. Entonces, bueno, así es como el 24 de diciembre de 1223 se escenificó el nacimiento de Jesús. Y estaban, bueno, la cueva, el buey y el asno. Ninguno de los presentes, cabe mencionar, asumió los papeles de José y de María, porque Francisco de Asís no quería que el evento se convirtiera más en un espectáculo, sino que lo que quería era pues que la población, como había acudido en masa,
así él podía contar la historia a los fieles que no sabían leer. Esa era también parte de la intención de hacer esa representación, para quienes no sabían leer las escrituras y poderles escenificar el nacimiento de Jesucristo. Entonces, este fue el primer nacimiento viviente del mundo. Y aunque aún no estuvo, digamos, representado en su forma completa, Tommaso da Celano, es un biógrafo reconocido de San Francisco de Asís, describe esta escena como: se arregló el pesebre, se trae el heno, se lleva el buey y el asno, y allí se honra la sencillez y se exalta la pobreza, se alaba la humildad, y Grecio casi se transforma en un nuevo Belén. Es como describieron esta primera escenificación del pesebre de Belén, ¿no? Entonces, pues a partir desde esa Navidad de 1223 es que esta tradición del pesebre se expandió rápidamente por toda la cristiandad, llegando pues hasta como lo conocemos hoy, ¿no? Como una prueba y señal del amor y de la alegría que genera el nacimiento de Jesús. Y bueno, según también narran los hermanos menores de esta orden fundada por San Francisco, aquel lugar fue consagrado al Señor, ahí donde se hizo la representación, y en honor también al conocido como pobre de Asís, bueno, San Francisco, que construyó, después se construye sobre el pesebre un altar y una iglesia ahí en este lugar. Entonces, pues en la actualidad es el santuario de Grecio y puede ser visitado. Cada año se realiza la escenificación del nacimiento viviente en recuerdo de lo que ocurrió, que justamente el año pasado, en el 2023, se cumplieron 800 años de esta primera representación. Entonces, aquí la importancia también de mantener las que sí son tradiciones y que tienen un origen legítimo, ¿no? Es por eso que le decía que también hay que investigar un poquito más acerca de las tradiciones, porque a veces podríamos decir, bueno, pues yo no pongo nacimiento en mi casa o pongo, pero porque mi abuelita lo ponía, pero realmente nunca nos preguntamos o pocas veces lo hacemos el por qué, ¿no? Y también es bueno cuestionarnos cuando seguimos una tradición familiar, pues el preguntar por qué lo hacemos, de dónde viene, y pues aprovechando, como le decía, si ya tenemos herramientas como el internet, pues hacer buen uso de ellas para poder investigar sobre los orígenes de estas celebraciones, ¿no? Tanto como del nacimiento, también pues hay otras costumbres que se realizan año con año en Navidad, y no se diga las que vienen en Año Nuevo. Entonces, ver cuáles son realmente tradiciones o ritos religiosos y cuáles son más unos ritos, pues pudiéramos decir paganos, o que no tienen nada que ver con la iglesia, con nuestra fe, y que solo son supersticiones y que lejos de ayudar a traer bendiciones, pues las alejan, ¿no? Entonces, esa es la importancia de poder conocer el origen de estas tradiciones y reconocer, ¿no? En cada uno de estos santos que vemos y que vamos entendiendo su vida y que vamos repasando sus obras a lo largo de su paso por la tierra. Bueno, pues esto, ¿no? Conocer cuál es el legado y qué es lo que nos dejan a nosotros como parte de este imitar, ¿no? De este seguir los pasos de estos santos y poder así llegar a seguir a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, con esta historia del nacimiento damos por concluida esta emisión del programa. Ya hemos llegado al final. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Les recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través del Facebook siguiendo los pasos de. Los esperamos con mucho gusto la siguiente semana en punto de las 2 de la tarde, una servidora Marisol Infante, y lo invito a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo en compañía de El Cuidado de la Creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Apostolicus 1370 AM. Conviértete en un medio de gracia y esperanza.